Hola a todos y bienvenidos a este curso de Física 1. En esta chance vamos a ver dinámica de un cuerpo en rotación. Empecemos. Primero vamos a ver lo que es el momento inercia. El momento inercia se define como la resistencia de un cuerpo a someterse a un movimiento de rotación. Pero entendamos un poco esto comparándolo con sistemas ya conocidos. Podemos ver en este problema que al desplazar este cuerpo en dirección horizontal, el cuerpo presenta una resistencia a ese desplazamiento que vamos a llamarle resistencia de traslación. Esa resistencia depende del peso y también de la fricción que genere el cuerpo con el suelo por el cual se desplaza. Pero al considerar la resistencia de rotación o el momento inercia, influyen otros factores además del peso del cuerpo, y por lo tanto vamos a estudiarlo en un capítulo aparte. ¿De qué depende entonces este momento inercia, o esta resistencia de los cuerpos a rotar? Como bien dijimos, va a depender de la masa del cuerpo, ya que mientras más pesado sea, más resistencia opondrá a someterse a un movimiento de rotación. Otra de las cualidades es el radio de rotación, ya que mientras más largo sea, mayor va a ser la resistencia que oponga el cuerpo a rotar. Pero hay un factor más importante. Consideremos que estas ruedas que vemos en este dibujo, un poco inusual, tienen el mismo radio de rotación y la misma masa que un cuerpo circular. Entonces, ¿por qué razón esas ruedas deberían ser circulares y no cuadradas como figura en la imagen? Eso se debe a que también el momento inercia va a depender de la forma o de la geometría del cuerpo. Y es por eso que una figura o un cuerpo cuadrado va a tener una mayor resistencia a rotación que un cuerpo circular. Y al ofrecer menor resistencia, tendremos que las ruedas conviene que sean circulares en lugar de cuadradas. Como bien sabemos, tenemos estas tres condiciones para definir el momento inercia: masa del cuerpo, radio o eje de rotación y la forma o la geometría de ese cuerpo. Entonces veamos de qué manera se expresa este momento inercia. Primero, consideremos una masa puntual o una masa que no tiene una forma geométrica significante. Por lo tanto, si esa masa está a una distancia r de su punto o eje de rotación, diremos que la inercia va a ser igual a la masa por el radio al cuadrado, y su unidad va a ser kilogramos por metro cuadrado. Quiero destacar en esta sección que si tuviera un sistema con múltiples masas, la inercia sería igual a la suma de todas esas masas por sus respectivos radios o distancias al punto A. Sin embargo, si el cuerpo tiene una figura o una geometría significante para su rotación, tendremos que la inercia va a depender de la geometría del cuerpo. Como podemos ver, en el caso de un cilindro, la inercia es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y analizando la expresión anterior, veremos que este un medio es un factor constante que va a depender de la forma o de la figura o del eje que esté tomando para rotar mi cuerpo. Como en este caso tenemos una varilla que rotada respecto a su centro tendrá una inercia de 1/12 por masa por radio al cuadrado, que es otro factor constante distinto al que obtuvimos en el cilindro. Es así que para cada cuerpo tendremos una tabla o una expresión para su momento inercia diferente. Es necesario que tengan conocimiento de por lo menos estas expresiones del momento inercia que corresponden a los cuerpos de mayor utilidad durante el curso. Sin embargo, si consideramos que mi cuerpo no tiene una de las figuras que vimos en la tabla anterior, o su forma no está completamente definida, vamos a utilizar una expresión para calcular su inercia que se conoce como radio de giro. El radio de giro es la distancia del cuerpo a un punto en su interior donde se considera que está concentrada toda la masa de ese cuerpo. De ese modo, me independizo de la forma del cuerpo
y únicamente para calcular la inercia voy a usar masa por ese radio de giro que me dieron de dato al cuadrado. Como este radio de giro es sobre un cuerpo que no tiene una forma completamente definida, el mismo se va a determinar de forma experimental. Como conclusión de esta unidad, voy a destacar que en caso de que los problemas intervenga el radio de giro, deben independizarse de la forma del cuerpo y utilizar el radio de giro para calcular la inercia o el momento inercia de ese cuerpo. Ahora veamos este siguiente problema. Teniendo esta barra homogénea, tendré que su peso se concentra en este punto B. Por lo tanto, tendré que respecto al punto A, el centro de masa de este cuerpo que está a la mitad del mismo va a tener una distancia que vamos a llamar distancia al centro de masa, que por el dibujo podemos ver que va a ser la mitad del largo. Analizando estos dos puntos, veré qué sucede si tomo como eje un punto que es distinto del centro de masa del cuerpo. Recordemos que la inercia de la varilla respecto a su centro de masa era 1 sobre 12 por masa por radio al cuadrado, donde el radio era el largo total de la varilla. Ahora, si mi eje de rotación es distinto del eje donde se encuentra el centro de masa, tendré que la inercia será igual a la inercia del cuerpo respecto a su centro de masa más la inercia del centro de masa, que es considerar este cuerpo como una única masa puntual en el punto B y calcular la inercia de la masa puntual respecto al punto A, donde su distancia será la distancia del centro de masa. Entonces, a esto es lo que llamamos teorema de Steiner, que me va a establecer que la inercia de un cuerpo, si su eje no es el centro de masa, va a ser igual a la inercia del cuerpo más la inercia del centro de masa respecto al eje que yo tome. Repito, si mi eje no se encuentra en el centro de masa, además de la inercia del cuerpo, que va a depender de la figura que esté intentando rotar, voy a tener que incluir la inercia de una partícula, que va a ser, en este caso, el centro de masa, ubicada a una distancia de mi eje de rotación que vamos a llamar distancia al centro de masa. Veamos entonces cómo nos queda esta expresión. Si reemplazo la inercia de la varilla y la inercia del centro de masa, tendré que la inercia de la varilla era 1 sobre 12 por masa por radio al cuadrado, mientras que la inercia del centro de masa siempre va a ser la masa por la distancia al cuadrado del centro de masa al eje de rotación. Esa distancia era la mitad del largo, y resolviendo el cuadrado, dejándoselo a cuestión de ustedes, tendré que la inercia final va a ser 1/3 de la masa por el largo al cuadrado, que si recuerdan la tablita que vimos en la sección anterior, es igual a la inercia de una varilla con el eje ubicado en uno de sus extremos. Vamos a considerar un sistema combinado, donde tengamos movimientos tanto de rotación como de traslación. Podemos ver que si este móvil es impulsado por una fuerza, que es la fuerza del motor, y frenado por el rozamiento, este sistema es un sistema en movimiento de traslación. Por lo tanto, tendré que tanto la carrocería como las ruedas experimentan un desplazamiento rectilíneo horizontal y por lo tanto la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, ya que la sumatoria de fuerzas será distinto de cero. Y esto lo conocíamos como dinámica de traslación. Pero si analizo las ruedas, veo que las ruedas giran respecto a un eje y por lo tanto van a experimentar un movimiento de rotación, sumado al desplazamiento, al movimiento de traslación que se produce tanto en la carrocería como en las mismas ruedas. Este movimiento de rotación se rige respecto a otra dinámica,
que es la dinámica de los cuerpos en rotación, donde me va a establecer que la suma de momentos va a ser igual a la inercia, o al momento inercia, por la aceleración angular que experimentan las ruedas. Hasta acá tenemos la primera parte. Ahora continuaremos con los ejercicios. Si quieren tomarse un descanso, pueden frenarlo ahora el video y comenzar desde aquí con la parte de ejercicios.